Un cambio en el campo electromagnético del corazón es una perturbación ante la que el cerebro tiene la función de reaccionar por designio evolutivo. Y cuando el corazón funciona con coherencia, el cerebro empieza de inmediato a reaccionar. ¿Qué es lo que nos está queriendo compartir aquí Stephen Bunner, Harold Bunner? Es que estamos programados por la educación que recibimos desde que nacemos, que viene construyendo desde hace cientos de años, para tener una relación jerárquica, dominatoria, en donde el cerebro, ¿qué es lo que percibimos? Si nos cerramos nuestros ojos nos damos cuenta que lo que nos está mandando es siempre el cerebro con ideas, y toda la demás actividad del cuerpo está supeditada, está invisibilizada. Entonces cuando empezamos a realizar este tipo de prácticas sensoriales, perceptivas, emocionales, se rompe esa relación de subordinación y de imposición de este ruido cerebral, racional, ideático. Se recupera una relación más dinámica y holárquica, es decir, paritaria, distribuida, sobre todo entre los tres centros, los intestinos, el corazón y el cerebro, y se empieza a establecer una relación en donde el cerebro empieza a responder ante las radiaciones electromagnéticas del corazón, ante todos los procesos de coordinación, y entonces el hecho de que la producción de cortisol se reduce durante la coherencia cardíaca potencia directamente además la actividad del hipocampo. Es decir, nos están planteando cómo entonces hasta el propio cerebro, los mismos áreas diferentes del cerebro que están encargadas de coordinar y de contribuir al proceso mental total, empiezan a adquirir también su propia actividad y se empiezan a coordinar como resultado de la coherencia del corazón. El cambio a la conciencia del corazón da inicio a una modificación en el funcionamiento del organismo a través de mecanismos fisiológicos que operan sobre la base del registro neural de la retroalimentación de órganos en el cerebro. Es decir, como vimos, se empieza a activar esta relación profunda también del cerebro que tiene, es el que, por ejemplo, tiene toda la sensorialidad de los movimientos de los órganos a través de los sistemas nerviosos simpáticos, parasimpáticos, sensorial, y entonces empieza a producirse un proceso de armonización y de integración, que es lo que además que hemos estudiado en ecodiálogo, he estudiado durante muchísimos años toda la cuestión somática. Por eso las personas que trabajan con la conciencia somática, con el trabajo corporal, saben que cuando se empieza a producir una concientización, un movimiento, como por ejemplo el trabajo de Feldenkrais, que mi querida amiga Leti es una gran maestra, lo ha estudiado, eh, te empiezas a dar cuenta que se empieza a producir lo que Feldenkrais llama conciencia a través del movimiento. Y eso lo que quiere decir es que a través de prestar atención a lo que está sucediendo, por ejemplo en Feldenkrais lo que se hace es que los movimientos son muy lentos y empiezo a cobrar propiocepción de lo que está ocurriendo en el movimiento de mis cuerpos y de las partes de mi cuerpo, y se empieza a generar un proceso de conciencia que implica una conexión mucho más viva y sensible de también los reflejos que se producen en el cerebro, pero que también empieza a activar toda la actividad neuronal y consciente, mental en cada una de las partes del cuerpo, y sobre todo el corazón empieza a sincronizar el cerebro y los intestinos y todo el cuerpo, y se empieza a producir esto que siempre en el Qigong llamamos la conciencia plena, la presencia en una conciencia desde lo celular, ya no desde lo cerebral, sino de una armonización general. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos en lo referente a la salud y a las enfermedades? Ari Goldberg dice,
Muchos estados de enfermedad están marcados por una dinámica menos compleja que los que observan en condiciones saludables. Esta descomplejización de los sistemas enfermos parece ser una característica común de muchas patologías y del envejecimiento. Para poder generar información, cualquier sistema debe ser capaz de mostrar un comportamiento impredecible. Y lo que estamos viendo es que al cultivar todo este tipo de conciencia desde el corazón, esta educación desde el corazón, ya hemos estado revisando a lo largo de todas estas semanas, de las sesiones anteriores, cómo uno por uno estamos viendo que se está activando la autonomía de las glándulas suprarrenales, del corazón, del hígado, del cerebro, de las células del cuerpo, del sistema inmunológico, de los músculos, y todo esto contribuye a la complejización, es decir, un sistema como lo es, increíblemente complejo, pero no esto que hemos construido de un sistema central dominante que opaca y subordina, inhibiendo, como dice Goldberg, la complejidad natural y de donde surge la inteligencia del cuerpo. Resulta particularmente revelador el hecho de que cuando el corazón está sincronizado con la forma de onda oscilante del cerebro, en lugar de la inversa, el corazón empieza gradualmente a perder coherencia. Mientras más se sincroniza el corazón con el cerebro y mientras más tiempo pase este estado, menor es su BRC, menos fractales sus procesos y más regular su funcionamiento. En realidad, bueno, el BRC significa variabilidad del ritmo cardíaco, es decir, se hace más como una máquina el corazón, como una bomba, nada más funciona así. Y bueno, es una de las cosas que he trabajado con algunas parientes que tienen problemas del corazón, tratando de abrir esta idea que ahora, por cierto, tengo dos libros ahí que recientemente adquirí sobre el corazón, que por suerte ya muchos cardiólogos están reconstruyendo la idea de que el corazón, los electrocardiogramas no tienen que ser como una perfección y que una discrepancia entre las pulsaciones no quiere decir una cardiopatía. Imaginémonos toda la iatrogenia que se ha generado por la diagnóstico de decirles a las personas que están mal porque tienen una, como dice, una BRC, una variabilidad rica del ritmo cardíaco. Y al contrario, cuando empezamos a trabajar con todos este tipo de educación del corazón, lo que dice es que se empieza a romper este control del cerebro que aminora el BRC y cancela los procesos fractales en las vibraciones del corazón. En realidad se está sincronizando con una orientación lineal en lugar de hacerlo con una orientación no lineal. Por lo tanto, si nuestra cultura se concentra en un tipo de instrucción que hace hincapié únicamente en el desarrollar el cerebro y no el corazón, que promueve el pensamiento en lugar del sentimiento, el distanciamiento en lugar de la empatía, no es de sorprender que esto desemboque en enfermedad. Las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en México, Estados Unidos y casi todos los países del mundo. Cuando cualquier sistema empieza a perder en su funcionamiento este aspecto de caos dinámico, se vuelve más predecible y empieza a perder elegancia su funcionalidad. Para estar sano el corazón tiene que mantenerse en un estado de equilibrio dinámico sumamente inestable. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del payaso, del malabarista que está en el monociclo y que precisamente su posibilidad de seguir existiendo como un sistema es estar en la inestabilidad creativa para que, y esto requiere de la movilidad y la atención del payaso en sus piernas, en su cuerpo, en todo el equilibrio y creando un sistema complejo que está desarrollando una gran inteligencia corporal. Bueno, pues vamos a leer una última parte. Dice, en muchas condiciones patológicas,
El sistema electrofisiológico del corazón procede como si se estuviera acoplando de forma permanente con múltiples sistemas oscilatorios. En otras palabras, se comporta como si no pudiese decidirse y sus células dejan de latir como un grupo unificado, coherente y complejo. En lugar de ello, el grupo empieza a romperse con el corazón roto, siendo atraído en diferentes direcciones por distintos factores oscilatorios externos sin coherencia. Si la conciencia se mantiene fijada en la modalidad de cognición verbal intelectual analítica, se produce necesariamente una función cardíaca disminuida, una combinación más superficial de estados emocionales y una capacidad restringida de responder ante los significados y comunicaciones incorporados desde el entorno y desde el yo. A la inversa, el aumento de la coherencia cardíaca y de la sincronización entre el corazón y el cerebro ha mostrado tener muchos efectos positivos en la salud. Bueno, estamos pues ya llegando precisamente a por qué llamamos esta sección la educación del corazón y la salud. Y la práctica del Qigong es un elemento fundamental para poder reconstruir la vitalidad de todos los osciladores que tenemos en nuestro cuerpo y a producirse este proceso de revitalización de cada una de las funciones, de las vibraciones que permiten a las células funcionar de una manera adecuada y a todo el cuerpo recuperar su armonía.